Bueno, buenas tardes para la grabación. Voy a presentar a nuestra conferencista del día de hoy, Josefina de la Maza, historiadora del arte, investigadora del Centro de Investigaciones de Artes y Humanidades, el CIAH, con H al final, de la Universidad Mayor, Chile. En los últimos años ha estudiado la historia temprana de instituciones como el Museo y la Academia de Bellas Artes chilenos y los procesos de enseñanza de las artes. Actualmente se encuentra investigando el arte textil de la primera mitad del siglo XX. No sé si no se queda un poco corta aquí con lo de la primera, porque su artículo más reciente avanza en el siglo XX, en Chile, y los vínculos entre las artes populares, las artesanías y los oficios, de modo que la pertinencia para nuestro seminario creo que queda muy bien asentada. Fue curadora de la exposición Tejido Social, Arte Textil y Compromiso Político en el Museo de la Solidaridad en Santiago en 2019, es coordinadora del Núcleo de Investigación Artes y Oficios, Prácticas, Técnicas y Saberes Interdisciplinarios del CIA, anteriormente mencionado, en la Universidad Mayor, y ha desarrollado proyectos de investigación sobre la artista y artesana chilena Paulina Brugnoli. Sus últimas publicaciones sobre las relaciones entre artes populares, artesanía y arte son, y voy a mencionar algunos artículos, o sea, los títulos, imagínenlos entrecomillados: Nunca te entregues ni apartes del camino, textiles de resistencia en la década de los 70, de 2021, La trama abstracta, Paulina Brugnoli y el tapiz del Museo de Arte Contemporáneo, también del 2021, y Las vidas de Janus, Jean Lursat, y el Museo de la Solidaridad de 2020. Por último, su formación y trabajo académico ha sido apoyado por la Fundación Coimbra, la Fundación Getty, la Social Science Research Council y la Fundación Fulbright, así como Fondart y CONICYT. Bueno, Josefina, muy bienvenida y te escuchamos con curiosidad. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos por estar acá presentes. Voy a compartir pantalla. Denme un segundo para... ¿Me avisan, por favor, si es que se ve bien? Sí, se ve muy bien. ¿Sí? Perfecto. Comienzo entonces. Bueno. De cualquier modo, si querés poner pantalla completa, mejor. No sé si te resulta fácil. ¿Qué? A ver, espérame. ¿Ahí se ve mejor? Ahí va, sí. Sí, perfecto. Buenas tardes, muchas gracias, Isa, por la presentación. Antes de comenzar, quiero agradecer especialmente a Débora e Isabel por su invitación a participar en este seminario, el que ha sido una experiencia fantástica y tremendamente interesante. Agradezco también a las universidades organizadoras, sus profesores y estudiantes, a los investigadores invitados como yo, y especialmente a la Fundación Getty por propiciar estos encuentros. Mi presentación de hoy tiene como objetivo introducir el contexto en el cual se originaron en Chile, durante los años 60 y principios de los 70, algunas manifestaciones de arte popular textil que desde su origen fueron consideradas como piezas emblemáticas de una época, adquiriendo con el paso de los años un carácter legendario. Si bien mostraré varios textiles, me centraré de modo especial en un bordado de grandes dimensiones realizado por las bordadoras de Isla Negra en 1972 para el edificio de la UNCTAD III, un edificio representativo de la administración de Salvador Allende. Este textil ha ganado actualidad en estos últimos 3 años por su particular historia, la que está relatada de modo parcial, omitiendo datos importantes, en el artículo de prensa incluido en la bibliografía. Esta historia, discutida de modo soterrado en círculos académicos, de conservación y de artesanos y artistas textiles, ha fomentado en el contexto local reflexiones críticas en torno a cómo se piensa el patrimonio, el rol del Estado en el desarrollo de políticas artísticas y culturales, los cuidados que el mismo Estado y privados debiesen tener con el trabajo de artesanas y artesanos y sus obras, y la necesidad de repensar categorías como arte, artesanía y arte popular.
La aparición reciente de este bordado presenta una buena oportunidad para observar el devenir de ciertas obras artesanales cargadas política y simbólicamente. Y de hecho es bien especial de que yo esté presentando el día de hoy porque el domingo 3 de abril se cumplen 50 años de la UNCTAD. Entonces este bordado va a ser exhibido públicamente por primera vez en 47 años. El bordado colectivo, que es el modo como actualmente se conoce esta pieza, recoge, junto a las obras creadas para la misma ocasión, la historia de un proyecto político, su destrucción, desapariciones forzosas y encuentros asombrosos. Sus protagonistas son un conjunto de mujeres humildes, habitantes de la zona costera de Isla Negra, las que a lo largo de los años han sido invisibilizadas. Si bien este bordado es un buen estudio de caso para analizar cuestiones que están al centro de la discusión sobre las artes populares y su estudio desde la historia del arte, como las diferencias entre las autorías individuales y las colectivas, la invisibilización del artesano en relación con la figura del artista, los procesos de restauración de piezas dañadas y la recuperación de la memoria reciente, en esta ocasión me centraré en explorar algunos aspectos que, a mi juicio, permitieron la valoración temprana de estos textiles, insertándolos rápidamente en una tradición artesanal local. Estos aspectos combinan, principalmente, la histórica dicotomía entre lo culto y lo popular. Por otro lado, me gustaría comentar que gran parte del material que hoy veremos se ha actualizado desde el activismo y en menor medida desde la academia y los museos a partir de la coyuntura política del estallido social en Chile, 2019, octubre, generándose un renovado interés por el estudio de los textiles de las décadas de los 60 y 70. ¿Por qué? Porque las manifestaciones artísticas y populares que se desplegaron en el país a partir de la revuelta o estallido social han tenido como uno de sus protagonistas al textil. Desde octubre del 2019, bordados, arpilleras, patchworks, tejidos y macramés han tenido una presencia sostenida en la calle, determinando el paisaje visual de marchas y concentraciones tanto en Santiago como en otras ciudades a lo largo del país, las que, por razones obvias, perdón, han estado un tanto suspendidas desde el inicio de la pandemia. Mujeres solas o colectivos de distintas edades, si bien también existen grupos conformados exclusivamente por varones, como el de los hombres tejedores, han vuelto a hacer revolución con una aguja y un hilo, como comentó hace más de 45 años atrás Mirna Contreras, o La Payita, la secretaria de Salvador Allende, quien después, en el exilio, gestionó con celo las actividades del MIRSA, o Museo de la Resistencia Salvador Allende. En términos generales, este tipo de textiles políticos contemporáneos ha tenido una gran aceptación tanto en el público de las marchas como en las redes sociales y, ahora último, en contextos de socialización de corte académico. Los comentarios sobre estos textiles hacen énfasis, siempre desde una perspectiva feminista y en un sentido amplio, en la transmisión del conocimiento que vincula a generaciones de mujeres, al modo en que han permeado en el espacio público objetos asociados al espacio doméstico, la atención que captan pequeñas piezas de poca visibilidad, como los bordados sobre bastidor que están viendo en la parte superior, gracias a su circulación mediante fotografías en redes sociales, y la contraposición que se produce entre el sentido de urgencia de la protesta y la paciencia y los tiempos más prolongados asociados a algunas prácticas textiles. Asimismo, los comentarios se asocian, y sobre todo cuando ellos están dirigidos a reflexionar sobre grupos de mujeres jóvenes, a movimientos como el craftivism, término acuñado por Betsy Greer en el 2003, y a la estética punk de grupos performers, activistas y de protesta como Pussy Riot y, para el caso local, las Tesis. La razón por la cual traigo a la palestra estos textiles contemporáneos de protesta es por los modos en que, de a poco, se han ido historizando los textiles de décadas anteriores a partir de la producción actual, desdibujando, en relación con las producciones más antiguas, contextos de producción, la participación de mujeres de clase alta en, entre comillas, la invención de ciertos grupos textiles,
el rol de la élite cultural y política chilena en la difusión de los mismos y la insistencia, en el caso de ciertos textiles como las arpilleras, en categorías como autoría y creatividad. Creo que el caso más evidente es el de las arpilleras, en donde hoy en día se acusa a la antigua élite política chilena de haber olvidado e invisibilizado a las arpilleristas, cuando en su momento se buscaba esa invisibilización para protegerlas de la persecución de la dictadura. Entonces, en el fondo se van desdibujando ciertos contextos y categorías que son muy importantes probablemente hoy en día, son proyectadas hacia el pasado. Manteniendo en vista estos textiles contemporáneos recientes, el objetivo de esta charla es volver a los 60 y 70, antes del golpe, con el fin de explorar los aspectos que incidieron en la transformación del bordado, una práctica circunscrita a lo doméstico y utilitario, en una punta de lanza del arte popular local. Comienzo, entonces. Esto fue como un gran preámbulo. Durante la década del 60, los espacios exhibitivos dedicados a la difusión del arte se abrieron de modo progresivo a manifestaciones que no estaban asociadas de modo exclusivo a las disciplinas que históricamente constituían el núcleo de las bellas artes, como la pintura y la escultura, o que tenían un lugar propio en la escena local, como el dibujo y la gráfica. A la temprana apertura del Museo de Arte Popular en 1943, institución dependiente, al igual que el Museo de Arte Contemporáneo, fundado en 1947 de la Universidad de Chile, se incorporaron iniciativas estatales como algunas publicaciones de la Conserjería Nacional de Promoción Popular, la Galería de Artesanía SEMA es Centros de Madre, entre 1967 y 1970, y la Galería Artesanal COSEMA, o Cooperativa de Centros de Madre. Esta última ya en el contexto de la Unidad Popular. La Unidad Popular es la coalición de Allende, de Salvador Allende. A estos espacios se sumaron proyectos independientes como la Feria de Artes Plásticas del Parque Forestal y estrategias de exhibición impulsadas por el Instituto de Extensión de Artes Plásticas de la Universidad de Chile. Todas estas iniciativas, con distintos objetivos y énfasis, promovieron la visibilización de prácticas y la reflexión sobre el saber artesanal y el rol de la artesanía, las artes populares y aplicadas, tanto para artistas como para artesanos urbanos y rurales. Por ejemplo, en la Feria de Artes Plásticas, desarrollada anualmente entre 1959 y 1970 en la ribera del río Mapocho, en el Parque Forestal, convergían, de un modo extraño pero productivo, el arte moderno y contemporáneo o más experimental y el arte popular, urbano y la artesanía. Para aquellos que han ido a Santiago, y para aquellos que no, el Parque Forestal se encuentra en la ribera del río Mapocho. El río Mapocho cruza la ciudad de Santiago y de hecho es un parque que fue creado, fue proyectado al lado del museo, de lo que hoy día es el Museo de Bellas Artes, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo, que en esa época era la Academia de Bellas Artes. Entonces es como el epicentro de las artes de la ciudad. Y acá en estos estilos ustedes pueden ver, obviamente, ¿no es cierto?, dos imágenes que dan cuenta como de estas esculturas de corte modernista, y abajo un artesano en mimbre, y por supuesto a Violeta Parra con algunas piezas de alfarería. En este sentido, no sería equivocado decir que la década del 60 fue un periodo poroso, en el que se fueron desestabilizando de un modo cada vez más evidente las distinciones y jerarquías entre los distintos modos de hacer y de pensar lo artesanal. En Chile, la comprensión de lo artesanal, en el amplio sentido de la palabra, había estado principalmente circunscrito, desde el quehacer universitario, a la mantención y documentación de tradiciones e identidades locales, como es posible observar en la labor de Tomás Lago en la dirección del Museo de Arte Popular, institución de la que él fue su primer director. Sin embargo, hacia la década de los 60, ese paradigma estaba cambiando. La migración campo-ciudad, la conversión de familias artesanas a mano obrera industrial, la cada vez más asidua circulación de objetos serializados de bajo costo, la aparición de materiales económicos y duraderos, y la continua exposición de la población a influencias extranjeras a través de la prensa, la radio y en menor medida la televisión,
fueron transformando poco a poco no solo la relación de los artesanos con el trabajo artesanal, sino también cómo lo artesanal era consumido y también cómo era pensado, historizado y teorizado desde ámbitos intelectuales y académicos y artísticos. A la categoría de lo artesanal, usualmente asociada a la tradición, al pueblo, a tiempos más largos de producción y a objetos con una temporalidad y uso distinta a la de los objetos mercancía que estaban apareciendo con cada vez más fuerza en el mapa de consumo capitalino, es importante sumar, obviamente, la de lo popular. Todo esto es como obvio, ¿no es cierto?, para todos ustedes, pero prefiero repetirlo como para ir enmarcando la discusión. Lo popular podía aludir desde un cierto tipo de objeto de corte tradicional folclórico a las clases populares que producían y consumían esos objetos. Era una palabra que contenía en sí misma una serie de referencias que incluían desde lo político a lo artístico, pasando por el espacio urbano, lo doméstico y lo cotidiano. Son todas estas referencias las que se cristalizaron en los textiles de la época. Para las discusiones de lo popular, fue particularmente importante en el espectro político la victoria de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970. Propaganda, arte para y por el pueblo y arte popular son algunos de los modos utilizados para referirse a un amplio espectro de obras de la época, y ese léxico se convirtió, en el contexto chileno y con el paso de los meses, en un lugar común. El bordado colectivo, así como otros textiles de grandes dimensiones, como la del artesano Héctor Herrera, que pueden verla en la parte inferior a la derecha, y de artistas reconocidas del medio local como Multitud 3 de Gracia Barrios y el políptico El hombre, la mujer, los hijos y la familia de Roser Bru, así como obras pictóricas y escultóricas de diversos artistas y artesanos comprometidos políticamente con el socialismo, fueron especialmente creadas para un edificio emblemático del gobierno de Salvador Allende. Proyectado para celebrar la gran conferencia internacional de la UNCTAD III, el edificio inaugurado en abril de 1972 es recordado hasta el día de hoy como un ejemplo de trabajo mancomunado, solidario y comprometido que unió a obreros, arquitectos, ingenieros, artistas, estudiantes y profesores, entre otros actores sociales, en el levantamiento de una obra compleja y de grandes dimensiones en un periodo limitado de tiempo, 275 días. Y es muy especial la historia de la UNCTAD porque en el fondo se supone que Allende viaja y compromete a Chile como la sede de la UNCTAD. Obviamente no había ningún lugar para poder alojar esa conferencia. Entonces, en el fondo, en 275 días expropian terreno, construyen este gran edificio y estaban tan en contra del tiempo que estudiantes secundarios, profesores universitarios, profesores en el fondo de primaria y secundaria, ciudadanos de a pie, participaron como obreros en la construcción de la obra. Entonces, la UNCTAD es recordada como uno de los emblemas del gobierno de Allende. Después del golpe... Perdón, ¿sí? te interrumpo solo para preguntarte a ver si te recordás el nombre del documental sobre la UNTAC. Escape de gas. Escape de gas, bien, gracias. Muy recomendable. Después del golpe de Estado de septiembre de 1973, el edificio fue desmantelado y se convirtió en la sede de la dictadura durante el proceso de reconstrucción de la moneda. Como saben, ¿cierto?, la Casa de Gobierno fue el objetivo del bombardeo que puso fin al gobierno de Allende. A la mayoría de las obras que formaron parte del programa artístico y decorativo de la UNCTAD se les perdió el rastro. Algunas fueron destruidas, otras fueron modificadas y otras simplemente desaparecieron. Nadie sabe quiénes las hicieron desaparecer y qué objetivos específicos perseguían. No sabemos si las obras fueron rescatadas de una destrucción segura o si su sobrevivencia se debe a una negligencia operativa de los militares y sus aliados civiles en los primeros días de la dictadura. Lo cierto es que en esos años muchas obras desaparecieron del espacio público, entre ellos los textiles, y el viaje que hicieron las piezas que sobrevivieron fue largo. Es imposible mapear los lugares por los que estas obras pasaron, reconstruir las escenas que vivieron, reconocer las manos que las tocaron y escuchar las historias que se tejieron a su alrededor las décadas que estuvieron ocultas. Eso, si queremos proyectar sobre ellas una supervivencia heroica, porque es posible también que en esos años estos textiles hayan acumulado polvo y polillas en algún lugar indeterminado. En cualquier caso, es un hecho que la vida de estas piezas estuvo definida por su ocultamiento.
Si contamos los años que han pasado desde su creación, ellas han estado más años desaparecidas que en exhibición. A pesar de que en esta historia abunda la incerteza, y si bien es imposible tender los hilos de una red que hoy nos es en parte ajena, estos textiles nos invitan a recordar, como ya he comentado, el estrecho compromiso que a comienzos de la década del 70, existió entre el arte y la política y, de modo especial, entre el arte y el pueblo. Entre los textiles incluidos en el edificio de la UNCTAD se encontraban, además del bordado colectivo y los de Bru, Barrios y Herrera ya mencionados, los de Paulina Brugnoli, Patricia Velasco, Mario Carreño, Luz Donoso y Pedro Millar y Lucy Rojas, todos artistas y artesanos. Todos ellos tenían diversas características materiales, técnicas y formales. En esa variedad coexistían tejidos a telar, estampados, bordados, retazos de tela cosidos y propuestas que entremezclaban objetos y telas. Una característica común de todas esas piezas era, sin embargo, su condición bidimensional, aspecto importante de mencionar si consideramos la búsqueda de la tridimensionalidad y lo escultórico de lo textil en la escena internacional, sobre todo si tenemos como referencia la Bienal de Lausanne, creada en 1962. Como mencionó alguna vez Eduardo Martínez Bonatti, el artista que promovió y coordinó la gestión de la participación de obras de arte en el proyecto de la UNCTAD, abogando por lo que él mismo definió como arte integrado, las piezas, y en particular los textiles, tenían como función vestir al edificio. Es interesante el modo en que Martínez Bonatti concibió la participación de los textiles. Por una parte, su apuesta por el arte integrado apelaba a experiencias como las de la Bauhaus, en donde se promovía la integración de la arquitectura, el diseño y el arte. Un taller importante de la Bauhaus era el taller textil, en donde artistas como Gunther Stolz y Annie Albers habían puesto en cuestión la tradición del tapiz pictórico, centrada en un vínculo más bien servil con la pintura, a favor de una vertiente modernista constructivista, en donde los diseños se proyectaban a partir de una reflexión profunda sobre los aspectos constructivos de la urdimbre y la trama del tapiz y su independencia por sobre la creación de una imagen de corte pictórico. Si bien Martínez Bonatti estaba en línea con esta concepción del arte, al mismo tiempo estaba aludiendo, con la idea de los textiles como piezas que vestían al edificio, a la función histórica de la tapicería. Para el contexto chileno, hay dos importantes referencias que deben haber estado en la mira de Martínez Bonatti y que nos pueden ayudar a comprender el modo en que se conceptualizaron estos textiles y se estimuló su creación. Ellas tienen que ver con una exitosa exposición del tapicero francés Jean Lursat, realizada en el Museo de Arte Contemporáneo a fines de 1954, la que supuso la adquisición de tapices por parte del museo y de particulares, y, por supuesto, la producción textil de Violeta Parra. Como sobre Parra existe una abundante bibliografía, y acá además tenemos el maravilloso texto de Isabel, ¿cierto? Me detendré de modo particular en Lursat. De hecho, la relevancia de Lursat en el contexto chileno no ha sido lo suficientemente destacada. Además de la exposición mencionada, Lursat tenía un especial vínculo con Chile a través de la admiración mutua que existía entre él y Pablo Neruda. En el 54, Lursat diseñó el tapiz Le Chant Général en honor al canto general de Neruda del año 50. Neruda, por su parte, recordaba a Lursat en diciembre del 72 como uno de sus camaradas entre los artistas comunistas, como un tapicero de genio. En ese sentido, no es menor considerar que la primera obra textil que llegó al país como donación al Museo de la Solidaridad, Salvador Allende, donación realizada por su viuda, fue de Lursat, el mismo mes en que se inauguró la UNCTAD. Janus, el tapiz de Lursat, fue expuesto en numerosas oportunidades ese mismo año y fue una de las obras que más presencia fotográfica tuvo en la prensa de la época. Además del vínculo nerudiano, hay que reconocer, ¿no es cierto?, de que Neruda en estos años es omnipresente. Una de las razones por las cuales Lursat destaca es por su rol paradigmático en relación con el resurgimiento y la actualización de la tapicería pictórica. Esta actualización estaba asociada con una mirada consciente e intencionada hacia el pasado,
la que buscaba reconectarse con lo que él y otros asumían como la época dorada de esta técnica, la Edad Media. A propósito de una exposición organizada en el 46 por Lursat y por el crítico de arte, escritor y poeta Jean Cassou, titulada La tapicería francesa desde la Edad Media hasta nuestros días, se proyectaba la muestra como, cito, una estrategia de apropiación del pasado que ponía el acento en la manualidad y en el espíritu comunitario asociado al tiempo de las catedrales, viendo en la tapicería un verdadero antídoto contra las derivas materialistas e individualistas del capitalismo industrial. Cierre de cita. En este sentido, si bien la práctica de la tapicería estaba conceptualizada y proyectada por un artista, el trabajo mancomunado de los artesanos para llevar a cabo una obra monumental era, para una figura como Lursat y varios de los artistas de su círculo, una labor que tenía en su concepción una lógica amplia, popular y especializada. En Chile, tanto la obra como las intervenciones teóricas de Lursat se cristalizaron como un punto de referencia indiscutido a la hora de pensar lo textil. Uno de esos momentos fue a fines de 1968, en la Semana de Violeta Parra, realizada en la Universidad Católica para conmemorar a Violeta y para celebrar su legado artístico. Violeta se había suicidado el 5 de febrero de 1967. En una mesa en la que participaron, entre otros, los estudiosos del folclore, José María Arguedas, Manuel Daneman y Margot Loyola, quien también era una reconocida cantante, y artistas como Mario Carreño y el ya mencionado Eduardo Martínez Bonatti, se discutieron a profundidad los conceptos de folclore, arte popular y arte para el pueblo. En esa instancia, el único que mencionó los textiles de Violeta fue Martínez Bonatti. Toda la discusión giró en torno al genio de Violeta y a la música de Violeta. ¿Ya? En fondo ese fue el centro. Nada sobre su producción plástica. Y Martínez Bonatti, habló de la siguiente manera. Cito. Creo que Violeta Parra es definitivamente una artista moderna. Esta significación hace más doloroso aún que todos nosotros fallamos como seres humanos. Cuando hace años los tapices de Violeta Parra colgaban en la primera feria de artes plásticas, nosotros pasamos frente a ellos y no fuimos capaces de participar de ellos, de querer tener esas cosas. Ahora todos queremos tener un tapiz de Violeta Parra. Y ojo con lo que sigue. No hay ninguna diferencia entre su tapicería y la tapicería de Lursat para mí. Cierre de cita. Me gustaría sugerir que en ese comentario se encuentra el germen de lo que posteriormente se convirtió en el programa decorativo textil de la UNCTAD. En él se reconocen los tapices de Violeta como arte moderno. Es interesante, de hecho, que los pies de foto que acompañan a la transcripción de esa mesa redonda, los tapices son llamados gobelinos, además. Y se establece un vínculo entre Violeta y la tradición de la tapicería europea a través del Lursat. Es en esa asociación en donde probablemente se consolidó el vínculo entre la monumentalidad de la tapicería, esta idea de vestir al edificio, y los temas populares representados en los textiles. Dato aparte, así como una especie de digresión dentro de lo que estoy presentando, creo que es interesante mencionar que es probable que esta misma asociación con Lursat haya sido una de las razones por las cuales en febrero del 67 el envío de tapices de Violeta a la Bienal Textil de Lausanne, organizado por la Universidad de Chile, fue rechazado. La carta de rechazo está fechada unos días después de la muerte de Violeta. La gestión del envío había comenzado a mediados del 66. Como mencioné anteriormente, la Bienal de Lausanne era el epicentro del desarrollo textil de la época y ya hacia esos años, ¿no es cierto?, había un claro compromiso hacia la exploración material, la búsqueda de la tridimensionalidad que ya había mencionado, aun cuando Lursat había sido uno de los fundadores de esa Bienal. ¿Ya? Entonces me interesa mencionar eso porque siempre está este comentario que aparece también en esta cita de Martínez Bonatti, de que nadie vio los textiles de Violeta. Y la verdad es que había un envío oficial de la Universidad de Chile que estaba en el fondo intentando hacer llegar los tapices a Suiza. Pasa que en Suiza en la Bienal lo rechazaron, que en el fondo eso ya excede, digamos, la competencia de la Universidad de Chile.
pero en el fondo pensar de que nadie vio esos textiles es un poco exagerado y es muy característico también de la personalidad de Violeta y de su círculo más cercano, ¿ya? Como todo luces y sombras, digamos, mucho drama también. Un par de años después de la participación de Martínez Bonatti en esta mesa redonda que celebraba la vida y obra de Violeta, el edificio de la UNCTAD estaba vestido por tapices y entre ellos destacaba el de las bordadoras de Isla Negra. En la UNCTAD, y eso es importante mencionar también, no hay tapices de Violeta y probablemente haya sido por cuestiones de agenda. Unos meses antes de la apertura del edificio, a fines de octubre del 71, se inauguró en Casa de las Américas, en La Habana, una gran exposición de los tapices de Violeta Parra gestionada por sus hijos Ángel e Isabel. ¿Ya? Son dos exposiciones paradigmáticas de Violeta en Cuba, unas del 72 y la otra es del 76. La del 76 recibe el título de Violeta regresa a casa y es el momento en que los hijos de Violeta sacan de contrabando los textiles de Violeta de Chile y los alojan en Casa de las Américas. Y después, a la vuelta a la democracia, hubo una gran disputa entre Casa de las Américas y los hijos de Violeta por quiénes eran los dueños o quiénes eran los alpaceos de esos textiles. Entonces, las grandes dimensiones de la UNCTAD explican la vocación monumental de los textiles incluidos, entre ellos el del bordado colectivo, que mide aproximadamente 8 metros de ancho por 2,30 de alto. Este es el único bordado monumental elaborado por este grupo, el que hasta este momento se había caracterizado por realizar piezas de pequeñas dimensiones destinadas a la venta. El encargo realizado por Martínez Bonatti supuso un desafío no menor, sobre todo si consideramos que el plazo de elaboración era acotado, menos de 3 meses, y sobre todo los meses de verano, ya del año 1972. Y más aún si consideramos que las bordadoras no llevaban mucho tiempo bordando. Déjenme entonces dar ahora un poco de contexto. Isla Negra es un pueblo costero famoso por alojar una de las residencias del poeta Pablo Neruda. Helo ahí nuevamente al omnipresente poeta. Desde comienzos de la década del 40, Isla Negra comenzó, de a poco, a recibir habitantes y veraneantes, varios de ellos del círculo de Neruda. Fue Eladio Sobrino, un marinero español avecindado en Chile, quien loteó sus tierras y le vendió a Neruda su terreno. La familia Sobrino es importante para este relato, pues es Leonor, la hija mayor de esa familia, quien comenzó el proyecto de las bordadoras de Isla Negra. Leonor es, de hecho, la mujer que se encuentra de derecha a izquierda, la tercera, en la fotografía. A comienzos de la década del 60, Leonor comenzó a involucrarse de modo activo con la comunidad de Isla Negra para ayudar a combatir la pobreza de las familias del pueblo, centrándose en las mujeres. Algunas de ellas eran originarias de la zona y otras habían migrado desde pueblos costeros cercanos o desde los campos de los valles centrales de Chile. Sus principales áreas de acción estaban asociados a los lugares de reunión que naturalmente congregaban a las mujeres, la escuela rural pública y el centro de madres. En marzo de 1969, Sobrino comenzó a promover el bordado de escenas de la vida del mar y del campo en sacos harineros. La idea era que el resultado de las ventas ayudase a la economía doméstica de las mujeres y sus familias. En mayo, o sea, noten las fechas, en marzo comienzan a bordar, en mayo, Nemesio Antúnez, miembro de la élite, artista y para ese entonces director del Museo de Bellas Artes, dio en una reunión social uno de esos bordados. Antúnez es clave en esta historia, pues apreció y comprendió rápidamente el potencial artístico de estos trabajos. Él tenía una particular mirada sobre la artesanía, la que se distanciaba de una visión conservadora que suponía que los artesanos y sus creaciones debían mantenerse alejados y protegidos de las influencias del medio. Muy distinta a la visión que tenía Tomás Lago, el antiguo director del Museo de Arte Popular. Al contrario, Antúnez promovía un tipo de producción enraizada en su época, sujeta a cambios y que veía en el artesano un sujeto que no perpetuaba formas, sino que vivía activamente en el mundo. Esa fluidez se pone en evidencia en su propio diálogo con la artesanía y el mundo popular. Por una parte, en su obra Antúnez buscaba lo artesanal y lo popular. De hecho,
Los grabados que incorporan a la cerámica de Quinchamalí como protagonista se encuentran dentro de los más conocidos al interior de su obra. Por otra parte, su periodo como director del Museo Nacional de Bellas Artes entre 1969 y 1973 es tal vez uno de los de mayor apertura programática de los que ha vivido el museo en toda su historia. Y es importante mencionar que antes de ser director del Museo Nacional de Bellas Artes, había sido director del Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, Antúnez es como esta figura que está en todo. La vocación de Antúnez fue la de abrir al Bellas Artes a obras que hasta ese minuto no habrían tenido en ninguna circunstancia lugar ahí. Y en esa misma lógica, abrió el museo a un público que no sentía a esa institución como un lugar de pertenencia. Al saber que los bordados provenían de Isla Negra, Antúnez se contactó con Leonor Sobrino y con el vecino ilustre, Neruda. En octubre de ese mismo año, es decir, en marzo comienzan a bordar, en mayo Antúnez conoce los bordados, y en octubre de ese mismo año, las bordadoras ya contaban con una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes. De hecho, el pequeño catálogo publicado para la ocasión incluía un pequeño texto de Neruda. Si consideramos las exposiciones de las bordadoras solo hasta 1973, la trayectoria es vertiginosa y abrumadora. El Institute of Contemporary Arts en Londres, el 72, la Galerie du Passeur y el Espacio Cardin, también el 72 en París, y la 12ª Bienal de Sao Paulo de 1973. ¿Ya? El envío chileno viajó antes del golpe. O sea, pasaron al mainstream de una. ¿Ya? En ese breve periodo de tiempo, las bordadoras desarrollaron un lenguaje formal que se consolidó rápidamente. El cambio más radical fue el paso de composiciones aisladas y puntadas espaciadas que revelaban el fondo del saco harinero a escenas complejas en las que la superficie quedaba completamente cubierta. Las soluciones formales a las que fueron llegando fueron guiadas y estimuladas por Leonor Sobrino, quien desde el inicio asumió el control de calidad y de contenido de las piezas bordadas. Para Sobrino eran especialmente importantes dos aspectos: que los temas representados fuesen fieles al contexto campesino del cual provenían las mujeres, y que se mantuviese la proyección ingenua de los dibujos que posteriormente serían bordados. Es decir, evitaba estimular el uso de la perspectiva matemática, promoviendo la mantención de soluciones plásticas ingenuas y simples. Combinaciones de perspectivas, alteración en los tamaños de los elementos representados, composición por franja y no por punto de fuga, etc. Más allá de la guía que ejerció Sobrino, sorprende la madurez visual que rápidamente adquirieron las bordadoras y que se consolidó en el bordado colectivo. Y acá ustedes están viendo un bordado maravilloso de Rosa Santander, que participó en la Bienal de Sao Paulo, y esta es la casa del poeta, entonces ustedes pueden ver a Pablo Neruda tomando sol, es el pelado que se encuentra bajo el quitasol, y Matilde, que es su mujer, es la que se encuentra, figura femenina que se encuentra a la izquierda, que está como retando a Neruda. ¿Ya? Al hacerse cargo de la dirección artística de la UNCTAD, Martínez Bonatti solicitó a Sobrino un tapiz de grandes dimensiones que representara a Chile, sus recursos naturales y la base de su economía. Sobrino resolvió, junto con las bordadoras, realizar un corte transversal de Chile que presentara de la cordillera al mar la minería, la agricultura y la pesca, actividades acompañadas de pequeñas escenas que animaban y establecían una narrativa al interior del bordado. La representación de Chile, la comprensión de estar ante un bordado realizado colectivamente por 9 mujeres de un pueblo y la riqueza visual y monumentalidad del bordado son algunos de los aspectos que hicieron que esta pieza fuese una de las más populares y reconocidas del edificio. Aquí se estaba ante un textil hecho por el pueblo y para el pueblo, sobre todo si consideramos la importancia del lugar en el cual el bordado fue instalado. Y después de la conferencia de la UNCTAD de Naciones Unidas, el edificio alcanzó a albergar por un periodo corto de tiempo, un comedor popular y una tienda de artesanías COSEMA, Cooperativa de Centros de Madre, en donde también se vendían bordados de Isla Negra. Y antes del golpe, el edificio iba a convertirse en el Centro Cultural de Santiago, o Centro Cultural Gabriela Mistral, que es el nombre que tiene actualmente, que era un espacio para el teatro, la música, el arte y las artes populares,
y también estaba siendo evaluado como una posible sede para el Museo de la Solidaridad. Estaba pensado como el epicentro del arte en el contexto santiaguino. El bordado no tenía elementos de propaganda, ni aludía a la realidad política del Chile de la época. Las bordadoras, por otro lado, concibieron el encargo como un honor, pero no necesariamente había una filiación política que las vinculara directamente con el gobierno de Allende. Sí había, eso sí, una sensibilidad compartida. En todo caso, aún hoy son más bien reservadas a la hora de hablar sobre política. El edificio que vistieron las asoció indefectiblemente a Allende y a la Unidad Popular, y el bordado pasó a convertirse en uno de los referentes de la artesanía textil de Chile. Y el destino del edificio y la desaparición de las obras selló ese vínculo. A través de esta presentación he intentado introducir algunos de los aspectos que incidieron en la aparición de las bordadoras de Isla Negra y de modo particular de su bordado colectivo. Es necesario destacar que el temprano éxito de este grupo, más allá de la belleza de los bordados, que son absolutamente increíbles, fue producto de una serie de condiciones favorables para el desarrollo de la artesanía textil en Chile. Las iniciativas estatales, el estímulo a la comercialización, la apertura de espacios museales, la fuerza arrolladora de Violeta Parra y la revitalización de la tapicería, la que tuvo un claro efecto en los talleres de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, a lo que no podré hablar ahora por tiempo, ¿ya? Son, en términos generales, algunos de los elementos a destacar en este mapeo textil artesanal. De modo particular, en este caso claramente incidió la activa presencia de Leonor Sobrino y sus redes sociales, sumado al interés de figuras como las de Nemesio Antunes y Martínez Bonatti. Al respecto, no es menor señalar que en 1969 y en 1972, coincidiendo con las exposiciones en el Museo Nacional de Bellas Artes y la instalación del bordado colectivo de la UNCTAD, aparecieron largos artículos de difusión en dos de las revistas femeninas más importantes y de mayor tiraje de la época, Revista Eva y Revista Paula. Las bordadoras de Isla Negra conformaron el primer grupo de mujeres bordadoras creado en la década de los 60. A esta agrupación la siguieron las bordadoras de Copiulemu, organizadas por la alemana Mary Rose Prim en 1975. De hecho, Prim leyó el artículo en Revista Paula que introducía a Leonor Sobrino y a las bordadoras y decidió replicar la idea en las cercanías de Concepción, una ciudad al sur de Chile. Y también las bordadoras de Ningüe, creadas por Carmen Benavente en 1971 en un contexto muy distinto. En el contexto de la reforma agraria promovida por el gobierno de la Unidad Popular, ella intervino, el pueblo de Ningüe como un modo de apaciguar los ánimos de los campesinos que querían expropiar las tierras de su familia, estableciendo lazos con las mujeres de la época, o sea, de las mujeres de la zona, digamos. Este modelo de emprendimiento artesanal, en donde una mujer de la clase acomodada patrocinaba y acompañaba a mujeres de un pueblo, en particular, fue, como podemos imaginar, exitoso. Es necesario mencionar, en todo caso, que este modelo no habría sido posible sin la consolidación de los centros de madres en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el gobierno inmediatamente anterior al de Salvador Allende, un gobierno de la democracia cristiana. Los centros de madres existían con anterioridad gracias a iniciativas de la Iglesia Católica y de agrupaciones dedicadas a la caridad, pero es a partir del gobierno de Frei que los centros comienzan a operar bajo el alero del Estado. Los centros de madre rápidamente se convirtieron en espacios articuladores de las mujeres, los que permitían un paulatino empoderamiento gracias al impulso a la asociatividad, el aprendizaje vía talleres y, de modo especial, el estímulo al desarrollo de la economía familiar a través de la independización económica de las jefas de hogar, entre otros aspectos. En este contexto, el bordado, una actividad asociada al espacio doméstico, transmitida de generación en generación, y a su vez enseñada a mujeres en escuelas públicas y privadas para promover la femineidad y dedicación al hogar, pasó a convertirse en una práctica creativa asociada al quehacer artesanal, ocupando un lugar intermedio entre las diferencias que el mismo Nemesio Antunes identificaba hacia 1970 entre la artesanía popular, la del campo, de la ruralidad enraizada en la tradición,
y la artesanía urbana, la de aquellos hacedores que, según Antúnez, no necesariamente se inscribían en una tradición de larga data y que al mismo tiempo podían formarse de modo autodidacta o en escuelas de artes aplicadas. Más allá de las diferencias entre ambas artesanías, esas dos áreas del saber hacer se inscribían hacia comienzos de los 70 en el espacio logístico y de promoción de los centros de madres, los que a partir de la Unidad Popular agregaron, como ya comenté anteriormente, coordinadora a su nombre, es decir, COSEMA o Coordinadora de Centros de Madre. Si bien las agrupaciones de bordadoras, comenzando por las de Isla Negra, no respondían de un modo programático a las políticas asociadas a los centros de madres, no sería equivocado proponer que la apuesta de Leonor Sobrino estaba alineada con su quehacer. De hecho, uno de los lugares, o tal vez el lugar en donde se comercializaban los bordados en Santiago era en la Galería Artesanal de COSEMA. Así como el soporte institucional es relevante a la hora de pensar en el desarrollo de grupos artesanales como el de las bordadoras de Isla Negra, también es necesario destacar la importancia de las redes artístico-culturales y de la élite que permitieron la promoción y éxito de estos bordados. Sobrino, Antúnez, Neruda y Bonatti son, sin duda alguna, los nudos más importantes a partir de los cuales se tejió una red que permitió el temprano éxito de las bordadoras. Es a partir de esta red que los bordados salieron del mar y llegaron a la ciudad y de ahí al mundo. El bordado colectivo es la tela en donde se cristalizaron y tomaron forma una serie de procesos que unieron entre puntada y puntada, vinculando a las mujeres de un pueblo y artistas e intelectuales, asociando el arte culto y el popular, a un grupo de personas e instituciones vinculadas por un proyecto político y un interés común. Como comenté al principio de esta presentación, el bordado colectivo fue, desde un comienzo, uno de los símbolos de la UNCTAD. Era una pieza recordada y celebrada por sus visitantes y atesorada como un símbolo del trabajo comunitario. Después del golpe de Estado, su recuerdo se fue haciendo borroso para el público general, pero no para las bordadoras, el pueblo de Isla Negra y para todos aquellos dedicados al estudio de la artesanía y el arte popular. Desde su aparición, entre comillas, el 2019, mucho desconocimiento, incongruencias e ignorancia han alimentado la historia de este bordado monumental. A veces, es más sencillo omitir y entregarse a un olvido fácil que esforzarse por recuperar las historias del pasado, sobre todo si ese pasado invita a devolverle al pueblo lo que es del pueblo. El ejemplo más evidente es un lugar común en ciertos círculos políticos en el que se asumía, sin constatación alguna, que todas las bordadoras habían muerto. O sea, como diciendo, obvio que son muy viejitas, obvio que están todas muertas. De hecho, se suele celebrar la aparición del bordado, destacándolo como una pieza fundante de la historia reciente de Chile, como una obra clave de la historia de la cultura material del país. Sin embargo, se ha omitido de esa historia las bordadoras, asumiéndolas como mujeres que ya no están o como habitantes ingenuas de un tiempo lejano que ya no existe. Este comentario, junto a situaciones de naturaleza similar, son elocuentes respecto a cómo se piensa desde el Estado y el mundo político, el rol de los artesanos y el trabajo artesanal en Chile hoy. Un ejemplo más claro aún. El primer encuentro entre las bordadoras y el bordado se produjo recién un año después de la aparición del bordado, ante la insistencia de varios, entre ellos de quien les habla. La diferencia en el trato es tremendo si consideramos lo que sucedió cuando aparecieron los textiles de la UNCTAD de Rosel Bru y Gracia Barrios, dos reconocidas artistas chilenas. Cuando aparecieron las obras de Bru y de Barrios, fueron ellas las primeras convocadas para verlo, reencontrarse con el bordado y sugerir qué hacer con las obras. Esperamos que ahora, con el cambio de gobierno que ocurrió hace unas semanas atrás, la situación cambie. Yo estoy esperanzada. Esta situación, entre otras, ha generado mucha distancia y discusiones entre los que de algún modo nos hemos visto involucrados en esta historia. Desde mi punto de vista y en lo que a mí respecta, una pequeña contribución para intentar despejar estos nudos y para devolverle al bordado y a sus autoras el lugar que merecen es escribir sobre él, revelando tanto las condiciones que permitieron su emergencia como el valor que éste tiene dentro del desarrollo del arte popular contemporáneo chileno. Contribuir a situar históricamente este tipo de piezas ayudará, espero, a limitar la instrumentalización de obras como esta,
tanto de grupos que no quieren hacerse cargo de su historia, como de aquellos que, desconociéndola, proyectan en él de modo crítico el tiempo presente. Y esa es, creo, una de las posibles contribuciones que pueden hacerse desde la historia del arte. Muchas gracias.